Un cordial saludo para todos ustedes, queridos televidentes de estos programas de testimonios de Misión Pura Vida. En este año que nuestra diócesis nos invita a todos nosotros los laicos a hablar y a meditar sobre la vida vocacional y el orden sacerdotal, pues tenemos la oportunidad para otro programa, para otro momento donde conoceremos, donde conversaremos con dos jóvenes, hoy de manera especial, con Andrés y con Samuel. Tenemos este programa de testimonios en Misión Pura Vida. Una bienvenida especial a todos ustedes. Para iniciar con este programa, para iniciar con estos testimonios, le pedimos a Dios la asistencia de su Espíritu Santo para que por medio de ese poder, por medio de esa luz, podamos nosotros dirigir todo nuestro ser y hacer su santa voluntad. Queridos televidentes, entonces en este día especial saludamos a Andrés y saludamos a Samuel, quienes son los invitados de este programa. En este primer espacio se van a presentar, vamos a conocer de ellos quiénes son. Entonces, le damos la bienvenida primero a Andrés, que va a hacer este momento de presentación. Bueno, buenos días. Mi nombre es Sergio Andrés Zuluaga. Soy el mayor de mi familia, son cuatro. Soy el primero. Mis padres son Juan Guillermo Zuluaga y Patricia. Y estoy muy agradecido de estar en esta invitación del padre Víctor y de toda la parroquia. Muchas gracias, Andrés. También en este día nos acompaña Samuel. Él también se va a presentar para iniciar a conocer sobre él. Mi nombre es Harold Samuel Duque Zuluaga. Yo nací en Medellín. Tengo actualmente 17 años y soy el menor de tres hijos, que serían dos mujeres y yo sería el hombre siendo el menor. Desde pequeño viví en Medellín. Nos mudamos cuando yo tenía 8 años, nos trasladamos al santuario y ya llevo casi 9 años viviendo aquí en el santuario. He crecido muy feliz y también he estado muy contento en el sentido de que ya el año pasado me he podido graduar y así poder conocer un poco más del pueblo y ser un poco más libre en torno a eso. Em, yo crecí en un ambiente familiar de mucho cariño, de mucha cercanía, por eso el relacionarme con las personas se me ha hecho un poco más fácil. Yo tenía muchos amigos en el colegio y de por sí pues empatizaba fácilmente con las personas que se acercaban a mí. En ese sentido, fue un poco difícil para mí dejar Medellín, aunque yo sabía que venía aquí a conocer casi toda mi familia que vivía en el santuario. Sin embargo, no dejó de ser una decisión difícil y por eso he hecho casi toda mi vida aquí en el santuario, hasta que me gradué y ahora estoy en miras de seguir formando. Bueno, muy bien, Andrés y Samuel. Está la invitación para que profundicemos más sobre la familia, sobre el colegio, aquellas experiencias bonitas, contarnos cómo ha sido esta historia de vida o estos momentos que se han vivido en la familia, aquellas cosas que destaquen. Vamos a tratar de contar un poquito más. Bueno, mi familia es muy humilde, pero yo en mi época del colegio fue que a mí siempre me ha gustado el fútbol y también la parroquia. Y yo mucho destacaba en el fútbol, pero era defensa. A ver, defensa. Y también destaco mucho que mi familia ha sido muy católica y me han enseñado muchas cosas, la responsabilidad, la puntualidad. Y también le agradezco al Señor por mis hermanos y con esos convivido mucho, cómo jugar cartas, fútbol y entre otras cosas. Mi época en el colegio fue en la industrial, donde conocí a un gran amigo que se llama Haider. Y esa época fue la más hermosa. Tuve muchas risas, momentos duros y también aprendí muchas cosas. Y también la época de secundaria fue donde uno conocer nuevas personas, nuevos profesores
entre otras cosas, pero en el colegio, en la industrial, cuando subí a secundaria, la materia más que me gustaba era la filosofía, con el padre Sergio, y también que fue uno que me apoyó mucho en el colegio. Y también aprendí muchas cosas, como español, química, entre otras cosas. Muchas gracias, Andrés. Bueno, Samuel, también le pedimos que nos ayude con este ejercicio de profundizar acerca de su familia, aquellas cosas que le han gustado, también de esta etapa en el colegio, en qué institución sacó grado y de pronto también, como lo ha hecho Andrés, destaque aquellos gustos que ha tenido por materias o por momentos vividos en este tiempo escolar. Bueno, como lo dije anteriormente, yo crecí en un ambiente familiar de mucho cariño, de mucha confianza. Entonces yo en Medellín pues era un niño extrovertido, yo con todo la llevaba bien, incluso emanaba mucha ternura. De por sí, pues desde pequeño me decían que yo era como alguien que era muy alegre y muy espontáneo y hacía fácilmente amigos. Pero eso cambió cuando nos mudamos al santuario. Yo empecé a bajar un poco el temperamento tierno que tenía a causa pues de trasladarnos a este pueblo. Entonces eso comenzó a afectar un poco mi crecimiento en el colegio y pues ya no era de tantos amigos, ni tan extrovertido, ni tan participativo. Empecé tercer grado en el colegio que es la Clara Zuluaga, aquí en el santuario. En tercer grado, pues yo empecé a disfrutar mucho esa etapa, porque era de conocer gente nueva, sin embargo, en un ambiente desconocido. Ya cuando yo fui pasando de tercero a cuarto y de cuarto a quinto, ya había que cambiar de sede en el caso de que iba para el liceo. Ya en sexto grado yo comenzaba en el liceo, que es la institución educativa Presbítero Luis Rodolfo Gómez Ramírez. Allí pues iba a convivir con personas que ya iban a estar en grado 11 y incluso recuerdo que las personas que estaban en grado 11 venían al barrio y jugaban con nosotros, los que éramos más pequeños, que estábamos en sexto grado o en séptimo jugaban con nosotros en el barrio, incluso porque nosotros, como éramos tan extrovertidos, que emanábamos esa alegría, ellos tomaban esa confianza y pues iban y nos buscaban en el barrio. Jugábamos a Jamies, a ponchados, voleibol, incluso fútbol también. Y así fui creciendo en ese ambiente hasta que ya llegué a grado 11 y empecé como con esa claridad y con ese sentido de preguntarme y de cuestionarme qué es lo que yo voy a decidir, qué voy a seguir haciendo cuando me gradúe o qué voy a emprender en mi vida. Si quiero, pues yo afinaba mucho con la materia que era filosofía, también las ciencias exactas y un poco pues la parte intelectual en el sentido de la psicología, las ciencias humanas. Entonces yo me preguntaba, bueno, seguiré por este lado en una universidad, de por sí yo en lo académico he sido muy bueno y he resaltado en los primeros puestos. Y el sentido de postularme a una universidad empezó a tentarme. Y ahí empecé a discernir qué era lo que quería y a crecer en ese ambiente con mis compañeros, mis amigos, a ver con qué era lo que iba más afín conmigo. Bueno, muy bien. Como sabemos, queridos televidentes, el objetivo de este programa es conocer el testimonio de estos jóvenes. Hemos iniciado conociendo sobre estos primeros momentos de vida. Vemos a Andrés, que se ha destacado por ser deportista y también por su compromiso en el estudio. Samuel, que destaca eh, su facilidad por el estudio, esa capacidad de intelectual, su inteligencia. Pero ahora, para ir introduciéndonos un poco más sobre la vocación, ese bonito llamado de Dios para cada uno a una misión específica. En ellos dos que ya están en el seminario, son seminaristas, pues vamos a conocer ahora esta parte de vinculación a la vida parroquial. ¿Cómo han sido estos momentos que han podido servir
en diferentes momentos, en diferentes años y seguro en grupos o servicios, ministerios en la vida parroquial para que también los televidentes puedan conocer acerca de ustedes. Entonces le pedimos a Andrés que nos cuente cómo ha sido su vinculación a la parroquia o a las parroquias de nuestro municipio. Bueno, yo empecé en el Señor de las Misericordias por mi papá, que él siempre me ha enseñado a colaborar mucho en la iglesia. Yo participaba mucho desde los 8 años en Semana Santa, como grupo de logística o como de representación de soldado. Ahí estuve 8 años colaborando mucho, con mucho cariño. Luego llegué hasta a la Basílica, donde pude entrar al grupo del SAM y acólitos. En el SAM fue la mejor época de mi vida, que cuando conocí al padre Víctor, que fue el que me guió en este camino. Y también me enseñó varias cosas como corregirlas. Y nos dedicaba mucho tiempo y le metí muchas ganas a las vocaciones. Y en el grupo de acólitos fue donde me comunico mucho con Dios y le ayudo con mucho cariño al Señor. Es la mejor forma de una ayuda para mí de acólito. Y en el SAN también mucho ayuda a discernir lo que uno quiere, ir a la vida sacerdotal o de matrimonio o de soltería. Muy bien, Andrés. ¿Cuántos años llevas vinculado a la vida parroquial? Desde las misericordias hasta ahora, acá en la parroquia Basílica Santuario de San Judas Tadeo. ¿Cuántos años llevas de servicio en la vida parroquial? 10 años, con 10 años desde los 10 años ya estaba en la parroquia. Por gracias del Espíritu Santo, porque desde los 8 años siempre me ha gustado ayudar en la parroquia, hasta eso, ayudar en la parroquia, por ejemplo, ayudando a barrer o a trapear con mucho cariño, o haciendo mandados, también sirviendo a los padres, entre otras cosas. Muy bien, Andrés. Ahora vamos a escuchar a Samuel, que también tiene un recorrido, tiene una historia muy bonita en la vida parroquial. Ahora Samuel nos va a contar también ese recorrido y esas experiencias vinculado a la parroquia. A la parroquia yo comencé a vincularme más que todo a los 14 años. Aquí en el santuario hay una casa de oración que se llama Aguas Vivas. Yo empecé a vincularme por ese lado a la parroquia y de por sí asistía a los grupos de oración más que todo por mi mamá. Ella me decía, vaya a los grupos de oración, que allá hay jóvenes que también participan, se puede ir integrando y todo eso. Y yo, pues bueno, obedezcamos, pero yo no le encontraba mucho gusto al principio. Ya después empezó a pasar el tiempo y en mi corazón empezó a suceder algo. Yo empecé a desear más a Dios. Yo como que sentía esa inquietud. Yo decía, pues bueno, esta idea de que Dios es amor y que Dios tiene un plan para usted y para mí me empieza a tentar, de que Dios tiene un fin para mi vida. Yo dije, esto como que me está gustando. Esto pues gracias a que había unas personas en mi entorno de que empezaron a influir en mí, diciéndome que Dios podía sanarme, de que Dios tenía un plan, de que Dios tenía una historia para mí. Entonces yo empecé a acercarme un poco más a la casa de oración Aguas Vivas y allí empecé a participar en el grupo de oración de jóvenes. Empecé mi proceso allí, algo inconstante, pero ya cuando yo tenía 15 años comencé un proceso muy en serio con Dios, porque comencé a ir a la Santa Misa todos los días y también a hacer el Santo Rosario y a tener unos espacios de oración con Dios, más o menos de 30 minutos. Durante ese tiempo también asistí a retiros espirituales que me construyeron un poco. Entonces, cuando yo empecé a asistir a misa todos los días, los sacerdotes que estaban en la parroquia empezaron a verme un poco más de cerca. Como me veían todos los días en misa, decían, ve, este joven yo no lo veía casi por acá y ahora sí viene muy seguido. Unos jóvenes ya me habían invitado a participar al grupo de acólitos. Sin embargo, yo no le veía mucho sentido. Yo decía, pues no, yo estoy muy ocupado ahora con mis estudios y las reuniones, además ser acólito también exige bastante tiempo. Y yo dije, no, lo haré después. Esperando y esperando, llegan los 16 años y yo en grado ya 11
decido empezar en el grupo de acólitos. Yo dije, bueno, integremos, vinculémonos. Aunque yo ya venía en un proceso en el grupo del SAM, el Seminario Menor San Alberto Magno. Allí este grupo nos ayudaban a fomentar ese deseo que tenemos de seguir a Dios, los que sentimos esa inclinación hacia el sacerdocio. Incluso Sergio también estaba ya conmigo, él se integró casi en el mismo tiempo en que yo me integré, los dos éramos un poco callados en ese grupo. Ya tiempo después empezamos a tener esa confianza y a hablar, a empatizar un poco más, y así fue mi proceso en la Casa de Oración Aguas Vivas, en el Seminario Menor y en el grupo de acólitos, hasta el día en que me gradué, y ya desde ahí empecé a plantearme qué quería hacer más en serio y a dejar todas estas cosas aparte. Bueno, muchas gracias, Samuel. Ahora vamos a conversar con Sergio porque sabemos que desde su hogar, su papá, Memo, ha tenido también la oportunidad de brindarle un ejemplo muy grande, especialmente desde el seminario. Él fue seminarista y hoy su hijo Andrés, hoy que lo tenemos acá en el programa, ha tomado también la decisión de ingresar. Andrés, ¿cómo ha sido ese papel de tu papá o esa oportunidad de él haber estado en el seminario para tu vida? ¿Cómo has recibido esa motivación de parte de él? ¿Qué te ha contado esa experiencia que él vive en el seminario? ¿Te ha creado expectativas o te ha dejado pues como un panorama para tú ahora en este momento seguir ese camino? Bueno, mi papá está feliz porque él también fue seminarista y él me dice que lo mejor es seguir a Dios y que allá uno puede aprender muchas cosas y cambiar cosas en el hábito espiritual y hábito como, personal. Y él desde pequeño siempre me puso en la parroquia en Señor de las Misericordias para que siguiera el mismo camino de él, que uno debe ayudar al Señor con alegría y espíritu. Y él me ha apoyado mucho porque él dice que lo mejor es el seminario para él. Y en su ámbito me enseñó mucho a rezar, y ahí me puso devoto al Señor de las Misericordias porque ese es mi patrón. Y también Santa Teresita el Niño Jesús, que es nuestra intercesora en la casa. Es de él siempre entrega mucho a la parroquia. Y también porque el Señor lo ha mimado mucho. Él dice que el Señor le dio un hijo que no iba a ser el sacerdote, entonces que era yo. Entonces, con eso está muy feliz y mi familia también. Y también por mi papá tuve la intercesión que me hizo conocer muchos sacerdotes y tener la intención de ir allá. Y entonces esa es mi motivación por mi papá. Perfecto, muy bien, Andrés. O sea que en tu papá Memo ha habido pues esa experiencia que ha sido fundamental para esta decisión de ir al seminario. Ahora, yendo un poquito más adentro a este tema de la vocación, quiero que nos cuenten dentro de toda esta experiencia en la vida parroquial, cómo ha sido ese llamado de Dios para su vida. ¿En qué momento creen ustedes que sintieron más fuerte ese llamado? ¿En qué grupo o en qué momento destacan ustedes que sintieron, no, el Señor me está llamando para empezar este camino hacia el sacerdocio? Bueno, yo desde muy pequeño siempre me he caracterizado de jugar mucho con los santos. Desde los 8 años, desde que tengo memoria, siempre me ha gustado jugar como a Semana Santa, con muñequitos y con carritos. Y también con muchos amigos jugáis también a la Semana Santa, que yo era Jesús, que me crucificaban y entre otras cosas. A mí siempre me ha gustado desde pequeño hacer como misas con mi papá. Y desde los 8 años entré en las misericordias y allá él me enseñó muchas cosas que crece mucho a la parroquia. Y él fue que me vinculó mucho allá con la Semana Santa para poder hablar más con Dios. Y él me lleva mucho a la iglesia, como a rezar, a interactuar con Dios. Y me enseñó mucho la humildad, que uno debe ayudar mucho a los pobres. Por ejemplo, a mí siempre me gusta mucho ayudar a los pobres. A mí no me, yo no soy de tanta plata, pues, pero
si veo a un pobre, se me conmueve mucho el corazón y le doy lo que tengo, que a mí siempre me ha gustado mucho ayudar. Y bueno, cuando llegué pues en mi época que yo salí de la misericordia, fue como en los 2022. No tenía ni siquiera ni la intención de entrar ni al seminario ni nada. Un día me encontré a Alejandro y me dijo que entrara al SAM. Entonces yo al otro día entré allá con mucha pena, muchas preguntas. Y desde ahí, desde ese momento, me gustó mucho el SAM. Y en el 2023 entró el padre Víctor, que en ese momento yo tenía como ganas de salirme del SAM, no me sentía como feliz o así, como arrepintiéndome, ahora entrando así. Y cuando llegó el padre Víctor, sentí como una felicidad que entró en mi corazón. Y en ese año yo estaba como dudando si seguía en el SAM. Y ese año fue un año muy duro, entre mitad de año fue como duro, porque no le había nada bueno a la vida, así aburrido, aburrido. Y ni siquiera abandoné la parroquia. Y en un momento de la noche, pues que estaba como muy rebelde, me acosté bravo. Y en esa noche fue como el llamado, porque yo cuando me acosté a dormir, en un sueño, el Señor llegó a mi casa y me abrazó. Y ahí como me consoló, ahí exploté. Desde ahí siempre le cogí mucho cariño al Señor. Eso fue como en la época de las fiestas del Corazón de Jesús. Y el otro día me tocó ir a ayudar a organizar el Corazón de Jesús. Entonces fue como una coincidencia y sentí como ese llamado ahí. Y desde ahí, como siempre le he pedido, Señor, como me arrepiento, me dudo mucho de irme para allá, y Él me da una señal como en el Evangelio o en sueños que no me arrepienta, que Él siempre está conmigo. Es como el decir que me quiere mucho, me quiere mucho. Y para mí el Señor es mi primer papá, como mi papá. Y yo le tengo mucha fe al corazón de Jesús por eso. Porque uno le pedía en una época de pandemia, pues que hubo mucha pobreza. Y uno siempre rezaba a las 6 de la tarde la coronilla y él llegaba, no lo que le pedía, le llegaba como mercado, entre otras cosas, porque el Señor es muy valioso para mí. Una vez, eso fue también como mi llamado, porque una vez en pandemia estábamos a las 3 de la tarde en la casa rezando y la puerta abierta y llegó como un indigente como igualito a él en ese momento y le dimos 2.000 pesos, y dijo que muchas gracias y se desapareció. Nos fuimos a ver para dónde cogía para la comida y se desapareció. Entonces es como tener al Señor presencia ahí. Y también le agradezco mucho al Padre Víctor porque yo era muy penoso, no me gusta hablar casi con las personas, y desde que llegó él me puso a interactuar, me tiene acá en este programa. Él es como mi hermano mayor que me ha enseñado muchas cosas. Y mi llamado es por gracias a la obra del Espíritu Santo en esa época que estaba muy rebelde. Y por gracias al Padre Víctor pude entrar el año pasado a iniciar el proceso del seminario. Y ahí fue donde conocí que sí era verdaderamente mi llamado, porque ella sentía una felicidad que nunca había sentido en la vida. Y también en el grupo de acólitos también puedo interactuar mucho con Dios y le doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado. Muchas gracias, Andrés. Queridos televidentes, vemos una historia con el Señor muy bonita que tiene Andrés, una historia de acontecimientos y de momentos especiales donde siempre ha estado unido a Él, pero todo esto que Él destaca de manera especial en este momento donde con el Padre Víctor en el seminario menor ha tenido ese proceso de formación que a ustedes les contamos. La parroquia, por medio del seminario menor San Alberto Magno, vincula jóvenes, preadolescentes para empezar un proceso donde ellos tratan de discernir y de mirar sus gustos por este llamado a la vida sacerdotal. Acá en la parroquia, con mucho amor, trabajan los padres por este proceso. Entonces ellos reciben diversas formaciones. Como lo dice Andrés, ha ayudado esta formación a botar su timidez, pero también dentro de esta formación está la parte espiritual, la dirección de los sacerdotes y este acompañamiento personalizado y constante para ellos. Ahora vamos a darle la palabra a Samuel para que también nos cuente dentro de esta historia vinculado a la vida parroquial, a diferentes procesos y espacios,
¿Ha sentido él el llamado para esta vocación que hoy decide seguir de manera más comprometida y firme? El llamado yo lo comienzo a sentir de manera más especial, más que todo en el año 2023, cuando yo estaba en grado 11. Ahí es cuando uno se pregunta, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer yo? Uno se empieza a preguntar como que, bueno, ¿voy a trabajar, voy a estudiar o qué voy a hacer? Entonces yo estaba en ese año de preguntas y el padre Víctor pues empezó a acompañar también el grupo del SAM. El padre Víctor, como lo dijo Sergio y lo recalcó tanto, el padre Víctor es un pilar para nosotros dos en tanto al discernimiento vocacional. Él nos acompañaba, nos daba charlas, nos decía cómo discernir de manera clara ese llamado del Señor y más que todo de manera experiencial. ¿Por qué de esta manera? Porque en la Basílica San Judas Tadeo comenzamos a hacer unas misiones a unas veredas de aquí del santuario. Entonces el Padre nos comenzaba a poner unos cargos donde él veía que nosotros íbamos a desempeñarnos mejor. Por mi parte, me puso a dar como unas charlas, a contar mi testimonio frente a los jóvenes de la escuela de esa vereda. Entonces yo fui a dos misiones, como de 4 misiones, yo fui a dos nada más, y en esas dos el padre Víctor me puso la misma tarea, a estar con los jóvenes y a contarles mi experiencia eh, no vocacional, sino como de ese discernimiento vocacional. Mi experiencia con la parroquia, de cómo me había sentido y de cómo había sido mi proceso con Dios. En ese sentido, yo empiezo a tener más que todo una cercanía con los jóvenes, porque en la casa de oración Aguas Vivas también estaba acompañando el grupo de oración de jóvenes. Yo estaba coordinándolo y buscando la manera de acercar a Dios a la juventud. En mi colegio, pues también buscaba la manera de ayudar a que los jóvenes conocieran, ya fuese por el testimonio que yo diera o por el momento que se presentara para yo darles un poco la enseñanza del amor de Dios. Y así fui creciendo en ese ambiente de inquietud de seguir a Dios. Esto se recalca mucho en que yo estaba decidido a darle mi vida a Dios. Esa fue la decisión que yo de manera más firme tomé. Pero yo estaba esperando que el Señor me dijera a dónde me quería. Yo le dije al Señor, pues bueno, yo te voy a seguir, tú dime dónde quieres que te sirva, dónde quieres que yo haga materia ese sí, en un seminario, en un convento, vida religiosa, laico, o que espere un año y me vaya para la universidad. Sin embargo, el Señor es muy, muy hermoso y yo le dije sí, pero me presentó más dudas y él permitió más, como más obstáculos de manera interior para yo tener claridad en lo que él me estaba pidiendo. Y era la decisión más firme que yo tomaba. Sin embargo, el Señor dijo, pues te voy a permitir más obstáculos para ver si ese sí, si es de verdad. A medida que pasaba el tiempo en el 2023, se presentaron las convivencias para ir al seminario menor, perdón, al seminario mayor. El seminario menor iba al seminario mayor allá en Marinilla a ver si era eso lo que quería, ser un seminarista, para luego ser un sacerdote. Yo empecé a asistir a estas convivencias y allí iba teniendo un poco más de claridad porque muchos sacerdotes lo empezaban a acompañar a uno. Incluso Sergio Andrés también iba conmigo y los dos participábamos de esta experiencia. Él y yo nos comunicábamos nuestras alegrías, que nos sentíamos muy cómodos, que queríamos estar allá. Sin embargo, yo seguía en discernimiento en mi corazón. Yo seguía pensando, bueno, voy a entrar a este seminario o quiero otro seminario, porque esa claridad no estaba. Yo estaba esperando que el Señor me dijera sí o no, hasta que llegó ya en noviembre, diciembre, y llega la convivencia final
para ver si usted sí va a entrar al seminario o si no va a entrar. De por sí esta convivencia es de un fin de semana. Eh, yo fui a la convivencia, casi que un retiro espiritual, pero no era así. Yo fui a esta convivencia y antes de que me comenzaran a entrevistar, yo hablé con un sacerdote y yo le expuse todo lo que yo traía en mi corazón. Y él me dijo, pues hermano, arriésguese y tome la respuesta que le den los sacerdotes de si pasa o no pasa, como la voz de Dios diciéndole a usted, lo quiero aquí o no lo quiero aquí. Al fin y al cabo, pues usted está decidido de servirle al Señor. Él le va a mostrar si es que lo quiere o no lo quiere en este lugar. Yo seguí el consejo que me dio el sacerdote y me presenté a las entrevistas. Allá fui con mis compañeros, Sergio entre ellos, y comenzamos todo un fin de semana de entrevistas con los sacerdotes, con los formadores y con la psicóloga. También nos daban unas charlas en tanto a cómo iba a ser la vida en el seminario. Yo recuerdo que cuando terminó el retiro, bueno, la convivencia, yo salí como muy inquieto. Bueno, ¿será que sí? Esperemos. Pero la respuesta de los formadores durante la entrevista había sido como que eh, casi un sí, pero todavía no era con seguridad. 15 días después me llama un sacerdote y me dice, pues, Samuel, usted ha sido aceptado en el seminario, esperamos tenerlo aquí en el 2024 para que comience su año de formación. Y yo estuve, mejor dicho, yo estaba contento. Yo dije, pues es Dios que me quiere en este lugar y decidido voy a seguir el proceso demostrándole que le he dicho que sí. Bueno, sin duda alguna, Samuel y Andrés nos han contado esta experiencia de cómo se ha construido su vocación y ha sido algo que ustedes día a día en los servicios que han tenido en la parroquia y con la oportunidad de tener pues la dirección espiritual de diferentes sacerdotes, pues han definitivamente encaminado la vocación. Ahora sabemos que ustedes dos son aceptados al seminario. ¿Qué ha pasado en sus vidas después de esta noticia, de cuando ustedes reciben esta llamada o esta visita del rector y les dice son aceptados como seminaristas? ¿Cómo ha cambiado su vida o qué ha pasado en ustedes después de esta importante noticia? Para mí fue un logro grande porque yo desde el año pasado iba mucho a las convivencias y pensaba mucho allá. Y ese día que me dijeron que sí, todo ese día se me hizo largo a mí para que llegara esa carta. Pero lo hermoso fue que me llegó a, a la casa cural y yo tenía un temor de entrar mucho allá porque de pronto me decían que no. Y cuando entré, allá estaban todos los padres y el diácono y el rector allá esperándome. Y entré allá a la casa cural y el rector me cogió y me abrazó y me llevó al Santísimo de la casa cural y me dijo que la respuesta la leyera con Dios. Y ahí fue donde quedé aceptado y me dio mucha felicidad y me salieron hasta las lágrimas de la felicidad. Desde ahí me sentí muy feliz y con muchas ganas de ir allá. Y también me tocaba rezar mucho para poder discernir bien allá. Y también uno siente mucho el cambio ya, porque uno ya no está ni en el colegio, ni nada, entonces tiene uno que experimentar nuevas cosas. Iba a conocer nuevas personas como amigos y ya prácticamente como hermanos que vamos a vivir allá. Y también uno va a hacer nuevas materias, nuevas costumbres, nuevos horarios, nuevos compromisos. Allá se ve mucho que uno tiene que tener muchos deberes y como lavar loza, trapear, estar en la tienda, hacer jardinería y mucho compromiso con eso. Y también no tener mucho uso de celular. Eso es lo que tenemos que cambiar mucho allá. Y tener siempre la mentalidad que si no, si no es el llamado, que tranquilo, que
que Dios lo tiene para otras cosas. Y eso es todo lo que he sentido. Y también mucho apoyo de toda la familia, de amigos sacerdotes, como Belisario, que él me apoyaba mucho y me dice que soy el reemplazo de él por allá. Y si logro ser sacerdote, yo quiero ser como él, misionero y ayudar a muchas personas. Muy bien, Andrés. Vemos que esta respuesta del seminario ha traído felicidad a su vida y de seguro tenemos que ser conscientes, queridos televidentes, que ellos inician este proceso de formación, un camino que van a comenzar y es un camino de discernimiento en el cual la esperanza es el sacerdocio, pero de seguro también en el camino podrán descubrir nuevas cosas de Dios para su vida. Ahora escuchemos también a Samuel, cómo ha sido su vida después de recibir también la respuesta de que ha sido aceptado para ingresar al seminario. Pues mi vida ha tomado un poco más de claridad. Desde que he sido aceptado en el seminario, ya uno tiene como en sí, el seminario es una estructura y en el seminario va a haber un horario y también va a haber una disciplina para usted tener sus espacios de deporte y de oración. Entonces es como una claridad en tanto a ver el seminario como el hecho de que Dios mismo va a estar formándome en ese lugar. Lo decía un seminarista hace pocos días de que Dios nos va a formar por medio de los sacerdotes que van a estar allá al cargo de nosotros. Entonces ha sido un poco más de tranquilidad, de sosiego, en cuanto a que uno va a dejar todo lo que hizo aquí en el santuario, pero lo va a dejar para que Dios mismo lo forme y en un futuro, si es la voluntad de Dios, ser sacerdote, pues porque no hay claridad en que lo seré o en que sí, en que lo seré o en que no lo seré. Hay que esperar a ver en medio de esos 9 años qué es lo que deparará Dios. Y también he seguido dejando un poco lo que ya trae aquí en el santuario, que sería como el grupo de jóvenes de Aguas Vivas, ya despidiendo todo el proceso que uno traía ahí y dejando el testimonio a esos jóvenes y a muchos que tienen el deseo de seguir a Dios, pues de que sigan fomentando, de que sigan con la esperanza, que Dios también cuando uno le entrega pues casi que todos los sueños, todos los anhelos que uno tiene, en tanto lo material, porque pues lo espiritual uno vaya al seminario y allá es donde empieza a formarlo. Entonces uno deja todo lo material acá para entregárselo a Dios, entregarle los sueños, el futuro y esperar que Dios mismo lo comience a formar a uno. Y ha sido un tiempo de mucha alegría y mucha claridad. Muchas gracias, Samuel. Bueno, vamos a ahora también a pedirle a Andrés, especialmente primero, para que concluya este momento de testimonio, dejando un mensaje o una invitación de pronto a los niños o a los jóvenes que en algún futuro también quieran seguir este camino para la vida, para este camino y este proceso a la vida sacerdotal. Bueno, el Señor nunca olvida a las personas, apoya mucho a las personas, por ejemplo. Yo lo abandoné, pero Él siempre estuvo conmigo y me apoyó y me consoló en los momentos duros. Y acá me hizo cambiar muchas cosas. Por ejemplo, un joven que es rebelde, el Señor lo puede cambiar y puede ser sacerdote, así cambiar muchas personas, ser feliz. Mi consejo es seguir mucho a Dios. Y si sienten el llamado, arriesguense en que eso es muy bonito y que uno experimenta nuevas cosas sobre la vida religiosa. Mucho ánimo y que mucho ánimo, pero el primer paso debe ser en la parroquia, por ejemplo, entrando al SAM, que allá uno quita muchas inquietudes ocasionales, si es lo mío o no. Y luego puede ir a las convivencias y ella ya también experimenta la vida como vive un sacerdote. Y esto es muy bonito y en esto no se puede, esto no es como perder tiempo, es como ganar tiempo sobre Dios y aprender nuevas cosas. Muchas gracias, Andrés. Ahora Samuel también lo invitamos para que nos regale un mensaje para todas las personas que están viendo este programa y para
todos los jóvenes que también a futuro tomen esta decisión tan importante para sus vidas. El mensaje que yo les quisiera dar es algo corto. El Señor suele llamar, pero llama para que le sirvamos desde nuestras cualidades. Dios a todos nos ha dado un reflejo único de su amor. Cada persona tiene algo que muestra el amor de Dios de una manera muy particular y que no se repite en la otra. Entonces, el hecho de pensar en servir a Dios puede sernos un poco tedioso. Decir que servir a Dios va a ser algo muy cómodo o simplemente algo que no nos va a apasionar es mentira, es un engaño pensar eso. Dios en sí nos va a sacar de nuestra zona de confort cuando le digamos sí, pero es algo que vale la pena. Son decisiones que cuestan mucho, pero son las que más nos van a nutrir, las que más van a mover nuestra vida. Entonces, ese miedo a salir de nuestra zona de confort y de decirle sí a Dios es muy común, pero no temamos hacerlo porque Dios al fin y al cabo pues tiene más que darnos que nosotros que entregarle. Y como decía un sacerdote, uno con Dios no lo pierde, no pierde nada, sino que lo gana todo. Lo tiene todo, pero lo vive de una manera muy diferente a como la viviría sin él. Entonces, arriésguense y no tengan miedo a seguirlo. Bueno, muchas gracias le damos a Andrés, a Sergio, porque han tenido la valentía, pero también han tenido la generosidad de contar esta experiencia con Dios, que seguro nos ha enriquecido de gran manera a todos. Para despedirnos de ustedes, queridos televidentes, también reflexionamos para terminar que la vocación es el llamado que todos tenemos. Ellos, dos seminaristas, esa vocación a ese camino para ser sacerdotes, pero también tenemos una vocación todos a un estilo determinado, porque como lo decía Samuel, Dios nos regala algunos talentos, Dios nos regala capacidades especiales para tener una misión especial también. Pero no olvidemos que el llamado principal es la santidad. Desde cualquier momento, desde cualquier misión, tenemos que ser santos. Entonces, quedemos con esta invitación para seguir tratando de vivir la santidad, agradando a Dios desde la misión particular que tenemos. Muchas gracias a todos ustedes por el tiempo que han dispuesto para mirar este programa.